Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto histórico que es, sinceramente, una pasada, el Evangelio de Juan. Este relato no se anda con rodeos, construye un caso único y superestructurado sobre la deidad de Jesús usando unas pruebas muy concretas, lo que el propio autor llama señales. Pero ojo, que no es solo teología abstracta y ya está. Vamos a ver cómo estas señales milenarias se traducen, literalmente, en lecciones súper prácticas para nuestro día a día. ¿Vamos allá? Vale, vamos a sumergirnos en esto. Lo primero que nos viene a la mente es qué hace que este relato histórico en particular destaque frente al resto de textos del Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué es tan distinto? Para entender de verdad el peso de sus enseñanzas y de esas pruebas de las que hablábamos, primero tenemos que mirar un momentito su contexto. ¿Y cuál era el objetivo de este autor? Alguien conocido en la historia como el discípulo a quien Jesús amaba. Y al comparar los textos, de repente todo encaja. Fijaos, a la izquierda tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos nos cuentan la historia desde el principio, incluyendo la genealogía, el nacimiento, las tentaciones en el desierto y las famosas parábolas. Pero luego miramos a la derecha y vemos que Juan, escribiendo bastante más tarde, entre los años 80 y 95 después de Cristo, decide omitir todos esos eventos de origen. ¿El motivo? Pues porque esas historias ya circulaban por todas partes. Así que el texto va directo al grano, se centra en el concepto del verbo y en establecer sin lugar a dudas la deidad absoluta. Y esto en una respuesta directa, como un contraataque, para combatir a unos falsos maestros llamados gnósticos que iban por ahí negando que el Hijo de Dios se hubiera hecho carne. Una controversia histórica en toda regla. Y justo aquí entra una palabra clave para entender toda la estructura de este documento: señales. El texto hace un uso súper deliberado de este término en lugar de hablar simplemente de milagros. Es decir, no estamos hablando de narrar simples trucos, actos asombrosos o cosas inexplicables para dejar a la gente con la boca abierta, que va. Son pruebas totalmente intencionales de su deidad. Son como herramientas pedagógicas diseñadas específicamente para enseñar verdades espirituales profundísimas y duraderas que, la verdad, van muchísimo más allá del evento físico en sí. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona este texto en la práctica. Mirad cómo conecta explícitamente un milagro físico con una afirmación divina, y luego con una lección totalmente aplicable. Por ejemplo, en la primera fila, la señal física de alimentar a 5.000 personas nos lleva directamente a la inmensa declaración de ser el pan de vida. La lección práctica, pues que necesitamos sustento espiritual a diario, igual que el pan físico. Otro caso, sanar a un ciego. Esto se enlaza íntimamente con la declaración de ser la luz del mundo, dejándonos como lección que Él nos dé dirección y claridad cuando estamos perdidos. Queda clarísimo que cada acto físico registrado estaba calculado al milímetro con un propósito teológico. Tirando de ese hilo de las declaraciones, el texto nos detalla 7 afirmaciones súper específicas del yo soy que estructuran todo el relato. Las enumero rapidito. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y por último, la vid verdadera. Hay que detenerse a pensar en esto porque ningún otro líder religioso en toda la historia hizo afirmaciones con este nivel de contundencia. Todo el documento construye una narrativa teológica increíble a partir de estas 7 descripciones. Ahora bien, para entender el verdadero peso histórico que tenían estas declaraciones, hay que fijarse bien en ese yo soy. Al usar exactamente esas palabras, el texto está invocando deliberadamente el título más sagrado del Antiguo Testamento. Sí, el mismísimo Jehová o Yahweh que Dios utilizó para revelarse a Moisés en la zarza ardiente. O sea, para los lectores del primer siglo, utilizar esta frase no era una simple metáfora, ni una forma poética de hablar. Era una afirmación abierta, directa y rotunda de ser Dios. El texto no deja absolutamente ningún margen para la ambigüedad. Y todo esto nos lleva a un dato que sinceramente es alucinante. 98. Esta es la cantidad exacta de veces que el Evangelio de Juan utiliza la palabra creer. 98 veces. Si en cualquier obra histórica alguien repite un término tantas veces, no es una simple coincidencia literaria, ¿verdad? Es para asegurarse de que nadie pase por alto su importancia. Literalmente es la columna vertebral de toda la obra. Así que el punto crucial es entender cómo define Juan este concepto. Porque creer aquí no es decir, sí, vale, estoy de acuerdo a nivel intelectual y ya está. Para nada. Es una aceptación pasiva. Se define como una acción continua y constante. Estamos hablando de acciones muy concretas. Recibir, venir, escuchar, obedecer y permanecer. Es un requisito espiritual activo y de todos los días. ¿Y cuál es el resultado de mantener viva esta conexión tan dinámica? Pues lo que el texto llama vida, con mayúsculas. Es decir, experimentar un nuevo nacimiento y alcanzar la vida eterna.
Bueno, pasemos al siguiente punto y veamos cómo esto se construye a un nivel mucho más humano, porque el autor no nos deja solo con la teoría, usa a personas de carne y hueso como plantillas prácticas para mostrarnos esa fe activa. Primero tenemos a Nicodemo, todo un líder intelectual que ilustra esa necesidad fundamental de nacer espiritualmente. Luego vemos a Pedro, que es el ejemplo perfecto de cómo se puede moldear y transformar un carácter súper inestable. Y finalmente aparece Andrés, que nos enseña el inmenso valor práctico de tomar la iniciativa y llevar a otros hacia Cristo. Básicamente coge conceptos muy abstractos y los convierte en lecciones de vida para nuestra cotidianidad. Ya acercándonos a los capítulos finales del texto, nos topamos con un material que no vais a encontrar en ningún otro relato de la época, el Sermón del Aposento Alto. Abarca del capítulo 13 al 16, y es una inclusión verdaderamente exclusiva. Aquí es donde, justo antes de la crucifixión, se detalla un discurso íntimo, muy personal, que termina con una promesa de consuelo que es formidable. Les da la garantía total de que no se quedarían solos frente a los enormes desafíos que se les venían encima. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo nos explica de qué va exactamente esa promesa mediante la figura de el Consolador, es decir, el Espíritu Santo. El texto nos da una enseñanza única sobre lo que hace hoy en día. Nos dice que este Consolador vive dentro de los creyentes, los enseña constantemente, los guía hacia la verdad cuando hay confusión, les da poder genuino para testificar y, algo clave, guía a los pecadores hacia el Salvador. En resumen, es la pieza maestra para poder aplicar todas esas enseñanzas que hemos visto en el día a día. Y ya para ir cerrando nuestro análisis de hoy, quiero dejaros con una pregunta bastante provocativa, de esas que invitan a la reflexión. Después de ver cómo estas señales demostraron la deidad y cómo cada afirmación encierra un principio vital para nosotros, ¿cómo creéis que transforman estas antiguas señales y esa promesa del Consolador nuestra vida espiritual diaria hoy en día? Es fascinante, de verdad, pensar que un relato histórico escrito hace miles de años para combatir unas enseñanzas falsas siga dándonos un marco tan aplicable para encontrar sustento, dirección y propósito continuo. Es un pensamiento cautivador al que merece la pena darle un par de vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.